Action. Estamos con Ernesto Chévere, autor de varias cosas, artículos periodísticos, ensayos académicos y recientemente se inicia con la novela con Flor de Parcha, que no es un anuncio al negocio de Río Piedra, sino al título de una novela que quisiéramos comentar, aparte de otras cosas que me interesa hablar contigo, ¿verdad? Sobre todo tu trabajo como, digamos, promotor cultural y gestor cultural en esa otra diáspora que es los puertorriqueños en España. Eh, pero sobre la novela, por ejemplo, es tu primera novela, Sí. eh, y las cosas que uno pregunta con respecto a la literatura tienen que ver con género y etiquetas que se ponen, pero es por discutirlo, ¿verdad? Bueno, no vamos a pelear ahora sobre si es una novela histórica o no, pero para empezar nuestra charla, Sí. la leí. Ya habíamos comentado en otra ocasión que trabaja con la idea que es bastante amplia, ¿no? de la novela histórica, pero quisiera que me hablaras un poquito sobre cómo tú catalogas la novela. ¿Una novelita corta histórica o no es histórica o es ficción absoluta? Es como un poco todo y nada a la vez, ¿no? La novela, cuando yo la escribí, en mi opinión era una novela, pero luego, como habíamos conversado, la cuestión de las páginas, pues Ujú, se puede catalogar o no como una novela, entonces yo dije, bueno, pues quizás es un cuento largo. Eh, pero para serte sincero, yo creo que la etiqueta es lo menos importante. Lo ujú, que sí tiene unas características que muy bien planteas tú, la cuestión de la historia. Es una novela histórica porque recoge elementos de la historia de Puerto Rico y de España que ocurrieron, que son verídicos, pero existen unos personajes que son ficciones, personajes de ficción, que oscilan por todos los procesos de la novela y le dan esa parte de ficción a la novela, ¿no? Figuras que participan de procesos, que realmente nunca estuvieron en ese proceso, pero el proceso ocurrió y tal como se describe, fue que pasó. Entonces, pues sí, en ese sentido, se puede catalogar como una novela histórica. Estaba leyendo una nota que escribió Christine Brown, en la que planteaba, entre otras cosas, que hay un asunto autobiográfico en Sí. el texto, lo cual, bueno, por supuesto, si lo está escribiendo tú, lo escribe quien lo escriba, siempre hay elementos autobiográficos, ¿no? Pero hay algo de eso en la novela, obviamente. Sí, yo creo que la novela, vamos por decirle de alguna manera, ¿verdad? La novela tiene dos partes, ¿no? Una parte que es bastante autobiográfica y una parte que ya se va hacia la ficción. Eso está la parte que ocurre en España, está la parte que ocurre en Puerto Rico. Puedo poner como dos partes. Y sobre todo en esa primera parte hay mucho de autobiográfico. La novela nunca se menciona el nombre de esa protagonista, por lo tanto puede ser cualquier persona. Puede ser tú, puede ser yo, puede ser... Y entonces muchas de la autobiografía que se habla de este personaje, las cosas que ocurren son cosas que le ocurren a una gran cantidad de puertorriqueñas y puertorriqueños que viven en España en general y en Madrid en particular. Entonces yo un poco también recogí esa experiencia de estas compañeras y compañeros, la mezclé con la mía y entonces desarrollé esta primera parte que parte de la nostalgia, del estar en un país ajeno, tratando de sobrevivir, muchas veces haciendo cosas que no son de nuestro expertise, sino pues buscamos la manera de sobrevivir. Y como eso genera una cierta nostalgia. Ujú. Y yo creo que mucha gente que haya vivido alguna temporada en España, sobre todo en Madrid, se va a identificar muchísimo con el personaje porque son experiencias y frustraciones incluso que compartimos mucho y mucho. A mí me interesó mucho el texto, además, porque esa diáspora en España me retrotrae a la diáspora puertorriqueña en España en el siglo XIX. No que la novela sea sobre ese asunto, ¿no? Pero cuando hablamos de la diáspora hoy, generalmente estamos pensando en la diáspora en Estados Unidos, sobre todo en el este de Estados Unidos. Sí. Pero, qué sé yo, el nacimiento de nuestra literatura se da precisamente entre puertorriqueños que se reconocen, digamos, por primera vez como puertorriqueños, precisamente en Madrid, sobre todo en Madrid y en Barcelona, ¿no? Y ahí es que se inicia nuestra literatura, en el exilio, digamos, en la diáspora del siglo XIX, el álbum puertorriqueño.
ahí están nuestros primeros relatos, las estampas casi de misterio. Uno podría decirle el inicio de la literatura de terror y de misterio y de fantasmas está en ese primer texto que se publicó de escritores puertorriqueños. Esta sería como la otra diáspora, es decir, los puertorriqueños en el siglo XXI en España. Ya de arrancada es interesante el asunto. Aparte de que, por lo menos estoy hablando desde mi perspectiva, no conocía el asunto de cómo los puertorriqueños se habían organizado, digamos, en el ámbito cultural, ¿no? Como la Casa Puertorriqueña en España, Ujú. que es el mismo texto, ¿no? Habla de 1989, tú me corriges si estoy. En el 50, no, en el 56, 1959, sí, cuando mataron, 59. cuando Araújo comete aquellos asesinatos terribles. Pero eso es otro asunto. Pero eso es otro asunto que lo tengo en la memoria. 1959. Eh, al principio también hay una cuestión relacionada que me gusta porque también lo relaciono con la diáspora en los Estados Unidos. Es el recuerdo que generalmente se construye con una narración sobre el campo. Y ese enfrentamiento del campo, la ciudad, que se describe mucho en la novela, la ciudad, también me pareció particularmente interesante. Eso, claro, es un efecto de lectura. Yo no sé si la intención era que fuese obvio que el recuerdo y la rememoranza es el campo, mientras la experiencia de vida El contraste. es el contraste, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, yo soy nacido y criado en Santurce, entonces soy citadino. Pero mi familia es de Utuado, Mameyes y Tetuán. O sea, en los barrios de Mameyes y el barrio de Tetuán, sobre todo Tetuán 3, en Utuado. Entonces, yo desde chiquito voy al campo, allá a Utuado, a la montaña, que era en casa de mi abuela. A veces los veranos me quedaba semanas con ella. Aparte de que voy mucho, cada vez que regreso a Puerto Rico de viaje voy para Utuado varias veces, hasta con mi familia. Entonces, los recuerdos que se narran en esas primeras páginas son recuerdos bastante reales. Es decir, no es este chico de Santurce que se pone a recordar el campo con nostalgia sin haberlo vivido, Ujú. que está bien también. Pero en mi caso era pues, ese recuerdo vivo de ese momento y luego, claro, por supuesto, como despertar del trance de ese recuerdo y salir por el portal y te encuentras a la ciudad de Madrid. Hay un contraste muy marcado ahí entre ese recuerdo y esa nostalgia y la ciudad. Y otra cosa importante también con toda la nostalgia es como la diáspora cualquiera, Estados Unidos, de España, de cualquier parte del mundo, normalmente recordamos, idealizamos ese recuerdo. Porque la mayoría de las personas, pues yo quiero regresar y es que Puerto Rico, pero entonces son como unos reflejos que se han fabricado en su mente de momentos exclusivamente buenos de estar en casa. Y por ahí también va, porque siempre el libro va hablando mucho de lo bueno y de lo bueno y de lo bueno y de lo bueno, ¿no? De Puerto Rico, aunque menciona algunas cositas, ¿no? Cuando se mencionan las megatiendas. Pero normalmente, pues, esa es de donde tira la nostalgia normalmente de las personas que viven de la isla. Sí, hay otro elemento. No quisiéramos que quien está escuchando y viendo piense que la novela es sobre 1959. Lo que, No, lo que estoy hablando es de que la mención de la Casa de Puerto Rico en España, sí. fundada en el 59, lo cual igual me movió un poquito la cabeza porque se funda bajo Franco. De hecho, en el 59 se estaba conmemorando 20 años del fin de la Guerra Civil. Mm. O sea, un año particularmente importante. Pero el texto no es sobre esa fecha, ¿no? El No, texto, de hecho, el texto hace mención de cosas como Ricky Rosselló. de cosas. Bueno, eh, no, no, Rebeldes. no pido excusa de experiencias, digamos, más o menos Ujú. contemporáneas con el Ricky el Breve, que nada, culminó con el verano del 19. Así que hay referencias históricas contemporáneas, ¿no? Que la novela no es, para que esté claro, no es sobre el 59, sino que llega al momento contemporáneo. Tendría que explicar un poquito más, Sí. de hecho, que también tiene que ver con una experiencia, eh, digamos, autobiográfica, ¿no? De tuya y de mucha gente de puertorriqueños en España que vivieron
desde allá lo que estaba pasando acá en Puerto Rico. Sí, correcto. Yo creo que para Sí, mí la lo que verdad te- que entonces, pero un momento vivo. esto Yo he es, visto esa parte en el esto es que habló guerrilla, esto este es pastor por guerrilla. ahí. No hay ni que editarlo. Yo creo que esto le da sabor Sí, rústico. sí, Pues sí. mira, la verdad es que yo el libro, a ver cómo planteo esto. Yo me introduje en la literatura precisamente por una frustración que tengo con la academia. No recuerdo si lo compartimos la última vez que nos vimos, que te lo comenté. Y es a quién tú le llegas. Ujú. Y entonces yo me he estado dando la tarea estos últimos años de buscar maneras de llegar más lejos, ¿no? De impactar a un mayor número de personas. El año pasado me aventuré en un documental que pues, algo gráfico, que en una hora o menos de una hora tú lo ves y ya, que es distinto a escribir 40 páginas en una revista académica y que lo va a leer la persona, Sí. pues, que él te lo lea a ciegas y quizás dos personas más, no tiene el mismo alcance, Ujú. que es lo que quiero decir, sin menospreciar la academia, sin menospreciar nada, sino es el alcance, ¿no? Cuando tú escribes para ser leído, no para que se muera en un archivo. Entonces yo decía, yo quiero rescatar estos momentos emblemáticos de puertorriqueños y puertorriqueños, sobre todo en Madrid, porque como dijiste muy bien hace un rato, se habla de diáspora y tu psiquis automáticamente se va a Estados Unidos. Y para ser más específico, Florida, Nueva York, Chicago y poco más. Aunque hay muchísimas puertorriqueños y puertorriqueños en otras partes de Estados Unidos, es lo que a donde va el Sí. imaginario. Entonces yo dije, pues, ¿cómo yo puedo rescatar? Mira, nosotros creamos Solidaridad para Puerto Rico desde España y desde Europa en el 2017. Y desde ahí arrancó una ola de proyectos, o arrancaron una ola de proyectos que se describen y se mencionan en la novela. Y yo quería rescatar eso, yo quería presentarlo. Pero también quería, de cierta manera, rendirle un homenaje a personas que, previo a nosotros, han hecho cosas. En España nosotros no somos los primeros ni los últimos puertorriqueños que hemos estado, ni somos los primeros ni los últimos puertorriqueños que hemos hecho o haremos cosas en la madrastra patria, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaba la literatura puertorriqueña del siglo XIX. Luego la Casa de Puerto Rico se funda en el contexto de la Casa de América en Madrid por Ramón Darío Molinari, y desde ese espacio se empezó a hacer mucho trabajo. Se crea un busto de Ramón Power y Giralt, hay un busto de Eugenio María de Hostos, hay una placa de Luis Muñoz Rivera, es decir, han hecho trabajo. Entonces, cuando la gente ve, también por la facilidad, ¿no?, de las redes, que nosotros estamos haciendo mucho trabajo allá, dicen, estos muchachos, por fin hay gente haciendo cosas allá de Puerto Rico, y yo creo que a ver, yo puedo decir, sí, claro, pues yo no voy a hacer eso. Yo, honor a que honor merece, nosotros sí hemos hecho cosas, pero no somos los primeros. Y entonces, ¿cómo yo puedo explicar eso sin que sea un texto cambio? Yo quiero llegar a mucha gente, yo creo que mucha gente sepa que nosotros estamos siguiendo los pasos de muchas otras personas. Y por eso es que se habla de la Casa de Puerto Rico y se habla de Ramón Darío, que fue quien la fundó, Ramón Darío Molinari, y cómo ellos hicieron un trabajo que luego nosotros hemos seguido haciendo, y luego de nosotros, esperamos, vendrán otras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueños que lo hagan. Y por eso es que se remonta en un momento a ese momento histórico de 59, pero luego vuelve para el presente, como tú muy bien dices, y entonces sigue hablando del presente, pero incluso dentro del presente va para atrás y va a los procesos de la excarcelación de Oscar López Rivera, que se llevaron a cabo por todo el mundo, y pues se menciona lo que ocurrió en Madrid con relación a Oscar López Rivera, se menciona la no a la 99, Ujú. que fue lo que introdujo al escenario político a una escala a Luis Fortuño, y cómo desde España se generó el No a la 99 desde España, cómo se han llevado a cabo distintas cosas históricamente que llegan hasta el presente. Sí, yo no sé, sería difícil para los que están allá en España, quiero decir, percibir el efecto que tuvo, por ejemplo, el percibir a través de las redes cómo se habían activado los puertorriqueños allá en España. Psicológicamente eso es poderosísimo. Sí, sí, sí. Y para obviamente para los que estábamos acá, ver cómo los puertorriqueños se habían activado no solamente en Estados Unidos, sino también, digamos, en España, específicamente en el caso de Madrid, ver cuando la campaña de escarcelación de Oscar López, cuando por fin, ¿verdad? Se logró la liberación de Oscar López en el 2019, ver cómo se habían activado, ver la fotografía fue bien, bien chévere, fue una buena energía. De cómo todo ese proceso se había extendido, ¿verdad? A las diásporas puertorriqueñas, porque son Sí. muchas, ¿no?
eso fue muy, muy bueno. Habíamos dicho al principio, ¿verdad? Que tú eres un gestor cultural. Me gustaría que, por lo menos en estos últimos minutitos, habláramos de ese trabajo. Pero además de eso, ¿cómo te insertas, ¿verdad? Digamos, en el espacio, ¿cómo podemos decir? De abrir un negocio en España que se transforma casi como en una embajada, podríamos decir, de hecho, que tú eres un embajador cultural. Nosotros no tenemos embajada oficialmente, por razones que todos sabemos, ¿no? Pues, pero hay mucha gente que está en diferentes lugares de Puerto Rico, del mundo, ¿no? Que funcionan como embajadores. Pero, por ejemplo, el antillano, alguien puede pensar, "Ah, pero están dándole un anuncio". Pues sí, Pues estamos sí. dándole un anuncio. Vayan al Antillano, en Madrid. Si van a Madrid, va a ser por el antillano, que de hecho se llama el antillano, y ahí está, de hecho, la figura, ¿no? de Betance, Sí. y que está funcionando como una especie de embajada no oficial de Puerto Rico en Básicamente. Madrid. Háblame un poquito de cómo se dio ese proceso. Voy a ir desde atrás y voy a hacer lo más breve posible para cerrar esto de manera bonita, ¿no? Yo cuando vivía en Puerto Rico y aún no me había ido, yo hacía mucho trabajo político y cultural. Yo estaba trabajando mucho con Papel Machete, con los Perros de Pavlov, que es la banda que Sí, sí, siempre me estábamos acuerdo. tocando en festivales y tocando gratuitamente en todas partes, ¿no? Para nosotros promover y tener esa audiencia cautiva y dar mensaje. Aparte de que escribía y hacía mucho trabajo, estaba trabajando mucho con el MST y con un proyecto que saliera, donde hubiese que trabajar por, por la emancipación de nuestro pueblo a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Que cuando me voy a España hay un vacío ahí. Hay un vacío porque yo estaba muy acostumbrado a usar toda esta energía para eso. Y por un lado yo decía, si yo creo en la lucha de clases verdaderamente, clases hay en todas partes del mundo. Por lo tanto, yo puedo invertir esa energía aquí en España. Pero a pesar de que me involucraba un poco, como siempre había ese vacío, y es que no es que yo sea nacionalista necesariamente, pero soy patriota. Entonces yo creo en que todo lo que yo aprendo y que hago tiene que, en cierta manera, revertir a mi patria. Eso es una cuestión pues, mía y de muchas otras personas, pero que no, pues, es como yo me manejo. Entonces, en ese contexto, porque yo llegué en el 2016, casi acabándose el 2016 a España, eh, empiezan a pasar cosas en Puerto Rico y nosotros empezamos allá a organizarnos. Lo que colgó así la copa para que surgiera el proyecto de solidaridad para Puerto Rico fue el huracán María. Y ahí nosotros nos reunimos y empezamos a hacer trabajo para enviar dinero a Puerto Rico a organizaciones como el Caño Martín Peña, lo que es el G8. Enviamos a Casa Pueblo, a Adjunta, y enviamos si no me equivoco, a Matria, ¿no? Enviamos dinero a organizaciones específicas que estaban haciendo trabajo muy particular y no queríamos que el dinero pasara por el gobierno, como por razones obvias, ¿no? Ajá, sí. Se lo robaron, por si acaso Se lo robaron. alguien no se había enterado. Los nuestros no se lo robaron, ¿ves? Porque llegó donde tenía que Sí, llegar. sí. Pero bueno, y entonces ya ahí habíamos creado una estructura. Y dijimos, esta estructura no puede morir con estas actividades que hicimos para enviar dinero. Ya tenemos la estructura, tenemos la gente. En España y en Madrid había muchos puertorriqueños, pero nos conocíamos pues, de aquí a allá, de algún cumpleaños, algún jangueíto, pero no estábamos tan hilvanados, tan unidos. Y habíamos creado este proyecto. Yo dije, esto no puede morir aquí. Me reuní con algunos compañeros, hablé con Abdiel Segar, hablé con distintas personas. Les planteé, mira, esto no puede quedar aquí. ¿Qué vamos a hacer con este proyecto? A mí se me ocurre que podemos quizás hacer una revista. Y de ahí entonces surge el proyecto de la revista Sin Norte, que es una revista diseñada para la comunidad migrante y donde cada edición va sobre una comunidad distinta. La primera edición Puerto Rico, segunda edición Dominicana, la tercera edición está en construcción y por el momento va a ser Filipina. Entonces ya empezamos a crear proyectos. Además, di unos talleres de plena y bomba de historia y toque en Madrid y desde esos talleres se identificaron algunas personas que tenían un poco más de capacidad y talento y ahí los agarré ¡pum! Y monté los pleneros del exilio. Entonces ya los puertorriqueños tenemos una revista, tenemos una estructura y tenemos un proyecto de música y de cultura, ¿no? De la revista, la música, y digo, a través del proyecto de la música se divulga la cultura, nosotros tocamos, pero no solamente hacemos un show. Entre cada canción yo digo algo
Yo como el director del grupo digo algo, digo, bueno, pues la música, este ritmo que están escuchando surge en el sur de la isla a través de las migraciones que se dan, fundamentalmente luego de la firma de la Real Cédula de Gracias, que es Ujú. como decimos, yo siempre le digo así, como en forma de broma, pero más o menos en serio, que es la ley 60 La ley 60. de ese momento. ¿Eh? Entonces, ahí se crean los pleneros, ya tenemos los pleneros, tenemos la estructura del, de Solidaridad para Puerto Rico, luego viene Ricky Renuncia, nos consolidamos más y seguimos trabajando. Y entonces, en un momento dado, yo me meto en un proyecto que se llama Café Diel. Café Diel era un café que tenía un sótano y ese sótano le pusimos el espacio decolonial. Y ahí hacíamos trabajo cultural. Y hacíamos exposiciones de arte, de fotografía, presentaciones de libros. Y yo empecé a hacer los jueves de plena. Y al principio habíamos tres gatos, como todo, ¿no? Y de repente eso siguió como una bola de nieve creciendo a un nivel tan y tan exponencial que en el bar entero, incluyendo la parte de abajo, por ley cabían 27 a 30 personas. Se me metían 60 y 70 personas allí, cogían la calle, bueno, una cosa increíble. Bueno, entre una cosa y otra decidimos cerrar el bar por cuestiones de los socios y cosas que no vienen al caso. Pero yo decía, coño, tenemos esta audiencia, tenemos este proyecto, tenemos esto que no lo podemos dejar caer. Y ahí yo me junto con otro amigo, con Gadiel de Agua Buena, Gadiel Soto, y él trabajaba de bartender en un bar y quería montar algo. Y yo decía, mira, yo tengo este público, esta idea, y tú tienes estas ganas, vamos a unirnos, vamos a montar algo que se llame El Antillano. Y yo tenía la idea de la que se iba a llamar El Antillano, de que iba a ser un espacio, una barra cultural. Yo tenía todo montado. Yo se lo presenté, a él le gustó la idea, y, boom, y montamos El Antillano. Entonces, de repente desde el 2017 para acá, desde María sobre todo, nos consolidamos, creamos la estructura, creamos el proyecto musical, la revista, empezamos a hacer trabajo también voluntario, dando clases de inglés gratis para los niños del barrio de Lavapié, desde Solidaridad para Puerto Rico, creamos un espacio donde la gente puede llegar, que fue Café Diel y que ahora es el Antillano, que como muy bien dice, la gente llega, tú eres puertorriqueño, llegas a España, tienes que pisar ahí y Ujú. hacerte una fotito con Betance. Otra cosa es que resaltamos la figura de Betance, se llama el antillano por Betance. Y cuando la gente ve el mural, pregunta quién es Betance, y ahí nosotros también tenemos de nuevo una audiencia cautiva. Pues Betance fue esta persona que luchó por la independencia, no solamente de Puerto Rico, sino de las Antillas, creía en la Unión Antillana, por eso le llaman al antillano, y toda la historia. Y entonces estamos dando clases desde nuestro espacio cultural a todas estas personas y lo que es la comunidad puertorriqueña y esa gestión cultural que tú mencionas ahorita, pues ha ido poco a poco creciendo exponencialmente y yo soy uno de esos rostros, no el único, hay muchas otras personas que hacen este trabajo también, como Keren, como Alejandra, como Ramón, como Gadiel, como Federico, o sea, somos un grupo de personas que estamos haciendo el trabajo y que quizás yo sea más visible, no significa que sea mi proyecto, ¿no? Yo tengo que decir que somos un grupo y todos metemos mano. Cuando llegas a España y vas a Madrid, ¿dónde, en qué calle, en qué esquina está el Antillano? Pues el Antillano está en el barrio de La Latina, en Madrid, en la calle Tabernillas, número 15. Tú que has La- ido a Madrid, yo estuve en Cafediel y la lo experiencia recuerdo, ahí fue presentaste Muere Rix. una maravilla. O sea, para mí fue como ir a la Embajada de Puerto Rico en Sí, Madrid. no, era maravilloso. Fue una tremenda Pero a la experiencia. Antillano no has ido No, todavía. pero voy ya Pues ahí en La mismo. Latina, cerca del mercado de la Cebada y del Teatro de la Latina, a pasos de allí está el Antillano. Y la novela me dice que ha sido un éxito y entonces ahora mismo si estás aquí en Río Piedra no la vas a conseguir, pero la semana que viene llegan más. Sí, bueno, yo este, aquí en Claridad dejaré unos ejemplares, así que el que vea La habrá Borinqueña número 57. Borinqueña número 57 que pueden conseguir este y otros libros y además se pueden llevar un pi, una banderita y se van de aquí con todos los regalitos que Con toda la parafernalia. eso es. Este, No tenemos pava, pero estamos bregando con eso. Para que vayan em, a la residencia de Bad Bunny. pero presentamos el libro, presenté el libro aquí en Puerto Rico y las copias que traje se agotaron absolutamente todas. O sea, estoy súper sobrecogido de cariño y de amor porque ha sido maravilloso. Que me van a traer más libros y voy a traer aquí. Así que si están viendo este video, aquí en el Claridad, los puede encontrar. No habrá muchos, así que a la que lo vea, dale pausa, Sí, señor. corra para acá. Mira, te agradezco un montón. Gracias a ti por el eh, espacio. y nos vemos allá en el Antillano. Pero Tenemos pitorro.
Yo, tiene karaoke porque si yo soy monitor lo tengo que El cantar. karaoke y ahí Me da tenemos una un bocinita cantar y aquí. entonces la gente se va del negocio, no es una buena idea. Chévere, más, te agradezco un montón el tiempo, que yo sé que está ocupado. Y nada, una invitación a que vengan aquí al periódico Claridad. Hay libros, hay café generalmente, se consiguen el libro de Tito, se consiguen Y otros el de libros. Rafa, o los de Rafa, Y los consiguen aquí también. pueden chequear el periódico para más información. De hecho, hay una nota sobre la novela, la próxima edición. Así es que, nada, como dicen en la iglesia esa de Fonda, estamos en Victoria. Una vez nos vemos. Yo edito, obviamente voy a editar esta odienda de estamos en Victoria.